Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 20, del verso 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron pues con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Pues que los 7 la tuvieron. Jesús les respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles, son también hijos de Dios, por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, hola, querida familia en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes al compartir de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder saludarlos y enviarles un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia a todos ustedes que tienen la oportunidad de vernos a través de este canal de evangelización. Estamos ya listos, presto, y esperando que usted también esté dispuesto en casita, en el campo, en el negocio, donde quiera que usted se encuentre. Esperemos que esté dispuesto para poder meditar y compartir la santa y bendita palabra del Señor. En el Evangelio vamos a ver cómo Jesús se enfrenta a los saduceos, aquellos que no creen en la resurrección. No creen que después de esta vida, cuando partamos de acá, si nos hemos portado bien, vamos a ir a gozar. Si hemos obedecido el mandato de Dios, vamos a ir a gozar en el reino de los cielos. También va dirigidos a aquellos que dicen que cuando una persona muere, ya se acabó y no hay que rendir cuentas de nada. Y vamos todos, dice, y vamos todos a gozar y disfrutar en el cielo. No, no es así. Así no es. Y vamos a ver atentos cómo el Señor le responde a aquellos hombres que vienen a interrogarlo, a ponerle una trampa, porque eran cómplices de los fariseos y buscaban la manera de hacer tropezar a Jesús. Y les dice: sepan que aquí los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura no. O sea, que hay otra vida después de esta. Y eso es lo que hoy el Señor viene a enseñarnos. Porque los saduceos, como en la actualidad, hay personas que niegan que existe la resurrección. Hay personas que dicen que no, que al morir la persona se acabó de una vez, que ya no se puede hacer nada porque ya se terminó, volvió al polvo y ahí nada más. Cuando no es así. Las Sagradas Escrituras hoy nos enseñan
y por eso se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esa gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar la viuda para darle un hijo que tomará la sucesión del difunto. Fíjese muy bien cómo lo plantean los saduceos. Los saduceos hacen esto refiriéndose a una ley judía llamada la ley de levidad. Esa ley de levidad existía en el tiempo de ellos y era lo mismo, y eso lo dice en Deuteronomios, en su capítulo 25 del verso 5 dice: si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber del cuñado. El primer hijo que de ella tenga retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no se borrará de Israel. Entonces, por esa razón es de que le plantearon esta cuestión a Jesús, porque ellos vivían la ley de levidad, que si dos hermanos están en la misma casa y muere uno de ellos, el otro puede tomar a la mujer como su esposa. Y lo mismo sucedió, dice, le plantearon: había pues 7 hermanos, se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Y eso es lo que le plantean a Jesús para ver cómo ponerle trampas, cómo hacerlo caer al Señor. Sí, por eso le dice: finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿cuál de ellos será esposa esta mujer? Según la ley que ellos vivían. Pero Jesús viene a responderle a ellos porque ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección porque ellos, según ellos, vivían la ley de levidad que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25 del verso 5 al 6. Y por eso ellos niegan la resurrección, no creen en la resurrección. Y como esos saduceos existen mucho en nuestro tiempo. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Fíjese bien. Y a esas personas se le llama herejes, porque niegan, fíjese bien, niegan la enseñanza de Jesús. Los herejes, o sea, la herejía, antes estaba lejos de la iglesia. Estaba lejos de la iglesia y por lo tanto se observaba de larga distancia. Antes la herejía estaba fuera de la iglesia y los identificaba, y rápidamente los herejes eran retirados, alejados, fíjense bien. Desafortunadamente hoy tenemos dentro de nuestra propia iglesia personas que predican doctrinas completamente opuestas a la enseñanza de Jesús, a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, a lo que han creído los santos durante 2000 años, pero aún siguen confundiendo al pueblo de Dios, que no solo están afuera, sino que están dentro, esos herejes, o sea, que están tratando de dividir al pueblo de Dios, de dividir la iglesia. Y tenga mucho cuidado, porque hay mucha gente que anda diciendo que al morir la persona se acabó definitivamente, que no existe otra vida, que no existe la resurrección. ¿Pero qué creen? Jesús dice: si nos portamos bien, vamos a ir a gozar. Si hemos obedecido el mandato de Dios, vamos a ir a gozar en el reino de los cielos.
Y eso lo dice el Señor. Por eso, fíjese que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, en San Lucas capítulo 23, fíjese muy bien, San Lucas capítulo 23, Jesús está en la cruz del Calvario. Jesús le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es otro lugar y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. San Lucas 23, 42 le dice de esta manera: pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si no existe la resurrección de los muertos, si en verdad que al morirse la persona se acaba todo, vuelve al polvo, si eso es así, ¿por qué Jesús le dice al ladrón, al que está crucificado junto con él? ¿Por qué le dijo? Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. En el cielo. Entonces, después de esta vida existe otra. Por eso Jesús enseña sobre la resurrección. Y mire cómo lo dice Jesús. Jesús le respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo, o sea que sí hay otro mundo. O sea que sí hay otro. Entonces, ¿por qué mucha gente anda enseñando, andan diciendo de que aquí, al terminarse esta vida, se acabó todo? Que no hay resurrección, que no hay otra vida, que aquí se terminó todo. Como los saduceos. Los saduceos le dicen al Señor: si hay resurrección, si es que hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Pues que los 7 la tuvieron. Y Jesús le respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Allá ya no hay matrimonio, allá ya no va a haber unión, porque allá todos seremos como ángeles. Entonces, tengan cuidado. Está en nosotros elegir el camino del bien o el camino del mal. Está en nosotros tomar la decisión qué camino vamos a agarrar. Si escogemos y seguimos aquella enseñanza que va destruyendo la sana doctrina de Jesús, haga cuenta para dónde vamos a ir. Si obedecemos, oiga bien, si nos hemos portado bien, si obedecemos al Señor, si cumplimos su palabra, vamos a ir a gozar. Si hemos obedecido la enseñanza, lo hemos puesto en práctica todos los días, vamos a ir a gozar en el reino de los cielos. Por eso dice el Señor, dice: pero los que sean juzgados dignos, aquellos que han sufrido, aquellos que han dado la vida, aquellos que han caminado llevando la palabra del Señor, aquellos que han compartido con los necesitados, aquellos que han entregado totalmente su vida al evangelio de la palabra del Señor. Esos serán dignos, dice, de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos. Ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Y por eso la enseñanza que el Señor nos da: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es la promesa del Señor. San Juan, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, en su verso 1, dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, dice el Señor, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Dónde está el Señor? Para que donde yo esté, estén también ustedes, dice el Señor. En el cielo hay muchas habitaciones. Fíjese. Por eso dice, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, ya es tiempo que nosotros empecemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Es tiempo que nosotros nos preparemos, que nosotros busquemos esa formación, esa preparación. Es gratis. No se cobra ni un centavo por formarse, por prepararse, por estudiar las Escrituras. No se cobra ni un centavo para usted reconciliarse con el Señor a través de la confesión. Si el Señor dice que donde Él va a estar, allá vamos a estar nosotros, pero dice, crean en Dios y crean también en mí. Muchos hemos dejado de creer en Dios. Muchos hemos dejado de creer en Jesús. Muchos han tomado el camino en busca de aquel hombre que practica la maldad. Hay muchas personas, no solamente paganos, sino cristianos, con el dolor del corazón. Hay cristianos, hay catequistas, hay predicadores que confían en el hombre que practica la maldad, en el que hace la brujería, en que practica la limpia, en aquel que juega las cartas, en fin, en todo esas cosas malas. Hay personas que confían y creen en ellos. Y el Señor dice, crean en Dios y crean también en mí, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y por eso Pablo en 2 Corintios, fíjese muy bien cómo lo enseña San Pablo en la carta de 2 Corintios, capítulo 5, en su verso 1. Sabemos, dice el Señor, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Sabemos, ustedes lo saben, pero hay otros que no lo saben, y por eso debemos de compartir la palabra del Señor. Hay otros que se están dejando enseñar por otras personas que dicen, son 144,000 los que se van a salvar nada más. Y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Se están dejando engañar por otra doctrina, y por eso ayer hablábamos de una cita de Corintios, segunda de Corintios capítulo, sí creo que es 2 Corintios capítulo 4, verso 1, donde Pablo habla fuertemente de predicar el evangelio. Exhorta fuertemente San Pablo. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Los que sabemos, los que conocemos, debemos de compartir, debemos de enseñar. ¿Sabe qué pasa? Hay personas que dicen, yo soy verdadero cristiano, pero cuando se encuentra con la verdad, ¿qué hace? Criticar, blasfemar, calumniar, amenazar. ¿Será un verdadero cristiano eso? En lugar de agarrar sus sagradas escrituras, doblar su rodilla y pedirle a Dios la sabiduría, empieza a juzgar y criticar de los demás. ¿Por qué? Porque se han dejado enseñar, no saben. Y aquí Pablo dice, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, cuando venga la muerte por mí, por ustedes, dice el Señor, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene preparado un edificio no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. En los cielos, no dice aquí, porque hay muchos que viven como los fariseos, como los maestros de la ley, como los escribas. ¿Por qué? Que ellos no creyeron en la enseñanza de Jesús.
Al contrario, lo juzgaban, mirando cómo acusarlo. Y lo mismo existen hoy los nuevos saduceos, los nuevos fariseos. Lo mismo hacen. O dígame usted si no es lo que están viviendo ellos. Y por eso, San Pablo nos enseña en la carta a los tesalonicenses. Nos dice en primera de Tesalonicense. Vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras la carta de Pablo a los tesalonicenses, donde nos dice, fíjese cómo el Señor nos enseña a través de San Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en su verso 13. Dice así: hay muchos que se entristecen porque creen que no tienen esperanza. Hay muchos, fíjense, dice, hermanos, dice, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros estamos bien enterados acerca de los que ya descansan, su esposo, su esposa, sus padres, sus hermanos, aquellos que ya partieron. Sabemos que ellos están descansando, sabemos que ellos ya llegaron a la presencia del Señor. Por eso dice, sabemos y estamos bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Hay cristianos que son como los saduceos, que dicen que no están seguros si existe la resurrección. Y esos son los que más lloran, lamentan cuando un ser querido se va de la familia. Mucha gente dice, perdí a mi ser querido, perdí a mi papá, perdí a mi mamá. No se perdió. No se perdió. Jesús dice que solamente se fue de este mundo para llegar a la presencia del Padre, que sí está vivo, que sí sigue vivo. Entonces, no seamos, dice, como esa gente, que no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. No creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Dice, ¿no creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Entonces no seamos como aquellos que dicen que no tienen esperanza, que no existe la resurrección, porque si la resurrección existe, entonces le dicen los saduceos, ¿quién de los 7 la tomará como esposa entonces a esa mujer si en esta vida vivió con los 7, se casó con los 7? Y Jesús le dice que no, que los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos ya no tomarán marido ni esposa, sino que son como ángeles. Y es por eso, fíjese bien que la palabra del Señor hoy nos enseña el Señor Jesús. Hay muchas citas por las cuales podemos ver. Y fíjese, por eso dice en San Juan capítulo 11, recuerda usted de Marta y María. San Juan capítulo 11, verso 25 dice. San Juan 11, 25, cuando Jesús está con Marta y María, dice así. Dice de esta manera. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y eso mismo
Hoy el Señor nos lo enseña a todos aquellos que no están seguros, a todas aquellas personas que participan en la iglesia, que van todos los domingos, aquellos que están participando en un grupo de cantos, aquellos catequistas que no están seguros. ¿Crees esto? Que Jesús es la resurrección y la vida. Y dice que todo, dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿por qué hay muchos enseñando y dicen que no hay resurrección? No hay, dice, se acabó todo. Especialmente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que no hay resurrección, como los saduceos y muchos más que también van enseñando lo mismo. Por eso en el Apocalipsis, vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice Jesús. Apocalipsis 7, 9 dice que vio un gran gentío. 7, 9. Dice así: después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa. Vio un gran gentío, dice, allá en el cielo, delante del trono, dice, y del Cordero, vestido con, dice, con vestiduras blancas. Vestiduras blancas son aquellos, ¿sí? Aquellos que han vivido la santidad. Son aquellos que se han esforzado, que han vivido la vida ayudando y cumpliendo la palabra del Señor. Por eso dice, si nos portamos bien, vamos a ir a gozar. Si hemos obedecido el mandato de Dios, vamos a ir a gozar en el reino de los cielos. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que muere y cree en mí, vivirá. Y aquel que no ha muerto y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. Entonces, por eso dice el Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice, fíjense que son 144,000, dice la enseñanza de aquellos hombres y mujeres que van enseñando otra doctrina. Dice, tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaba 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañaban tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Dicen los hermanos testigos de Jehová que son ellos los 144,000 que se van a salvar y nadie más. Oiga, estos son los que no se mancharon con mujeres. O sea, no dice testigos de Jehová. No dice aquellas personas, dice que son 144,000 nada más los que se salvarán. Por eso muchos dicen, si usted se quiere salvar, véngase con nosotros, porque somos 144,000 nada más. Pero no es verdad, eso es una mentira. Dice, estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen el Cordero a donde quiera que vaya. Son 144,000 los hombres que no se mancharon con mujeres. Ellos son de los que habla el Apocalipsis capítulo 14 en su verso 4. Pero la gran enseñanza que va
y llega con aquellos frágiles, aquellos débiles en la fe. Esa enseñanza, fíjese muy bien, cada día se va extendiendo más por aquellos que no estudian la palabra. Y nuestra tarea es enseñarles a ellos, porque en el Apocalipsis capítulo 6, fíjese bien, en el Apocalipsis capítulo 6 también el Señor nos enseña: los que murieron están vivos, para que vean que sí hay resurrección, que el muerto no se acabó definitivamente. Y hay muchos que dicen, sí, se murió, se acabó todo. No, dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, divisé bajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Y ya están, fueron degollados. Entonces, si fueron degollados, si ya se murieron, entonces ¿por qué allá están hablando? ¿Por qué allá están gritando? ¿Por qué allá están pidiendo justicia? Por eso los saduceos de este tiempo van engañando a mucha gente, gente débil y frágil en la enseñanza de la palabra del Señor. Lo dice claro: cuando abrió el quinto sello, divisé bajo el altar las almas de los que fueron degollados. Ya murieron, los mataron aquí en la tierra, pero allá, ¿cuál fue la causa por la cual los mataron? Dice: los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar, allá estaban allá, gritando, pidiendo justicia, para que el Señor les hiciera justicia a todos aquellos que los habían hecho morir aquí a ellos. Estaban pidiendo justicia por la sangre que ellos derramaron en la tierra. Y por eso el Señor nos enseña para que nosotros, fíjese bien, aprendamos, para que nosotros cada día nosotros nos vayamos formando para prepararnos y poder enseñar, poder compartir a los demás la palabra del Señor. Entonces, hoy el Señor nos dice en Sabiduría capítulo 3, en el verso 1, nos dice así, de esta manera: las almas, ¿dónde están? ¿Están desaparecidas? ¿Se terminó el cuerpo? ¿Se terminó el alma? Oiga cómo lo dice Sabiduría capítulo 3, verso 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se permite? ¿Por qué muchos escuchan aquella enseñanza que dice: no hay resurrección? Vente con nosotros y te salvarás, serás salvo. Confiesa con tus labios y cree con el corazón que Jesús resucitó entre los muertos y serás salvo. Proclama con tus labios y cree con todo tu corazón, dice, y serás salvo. No, el Señor dice: las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aunque los hombres hayan visto en ese un castigo, allí estaba la vida inmortal para sostener su esperanza. Después de una corta prueba recibirán grandes recompensas. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Por eso San Juan 5:24 dice, oiga qué es lo que dice San Juan 5:24. Dice de esta manera: en verdad les digo, oiga, en verdad les digo,
el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de la muerte a la vida. ¿Quién? El que escucha, mire, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Esta invitación queda en cada uno de nosotros, amigos y hermanos en Cristo, amigos y hermanos en la fe. Esta invitación queda en cada uno de nosotros, poder estudiarlo, poder prepararnos y poder decirle a aquellos que traen falsas enseñanzas, falsa doctrina. Por eso el Señor, claro lo ha dicho el Señor en su palabra, Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Eso lo dijo el Señor, porque lo dice en cuanto a saber si los muertos resucitan. El mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Pero en adelante dice, intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron, Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacer más preguntas. Sabemos que cuando nos preparamos, le respondemos a aquellos que tienen duda. Por eso la palabra del Señor viene a enseñarnos, a formarnos y a seguir enseñando. Por eso Jesús es claro en enseñarnos. Fíjese muy bien. Jesús, el Señor, ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Depende de nosotros. Está en nuestras manos tomarlo o dejarlo. Está en nuestras manos obedecer o desobedecer a la palabra del Señor. Es así como el Señor hoy nos ha traído la enseñanza para que nosotros un día podamos resucitar juntamente con Él y gozar de esa mansión celestial que tiene preparado para todos nosotros. Únicamente que seamos obedientes, que nos portemos bien y practiquemos su palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y les conceda todo lo que su buen corazón desee. Si gusta seguirnos, suscríbese, activa la campanita y déjenos un me gusta para que esta enseñanza pueda llegar a muchas más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.